documento muy curioso fue encontrado en Kansas City, en una noche del 23 de diciembre de 1910. Estaba envuelto en chapa de metal con propiedades muy curiosas. Había símbolos escritos en él y en su interior había algo que podría ser identificado como placas, con varios signos que parecían formar un texto. El artefacto curioso fue enviado a un complejo militar, donde se investigó durante años, hasta que finalmente lograron descifrarlo en 1994. El descubrimiento fue ocultado, pero se filtró a la internet después de un asalto por desconocidos que entraron en el complejo. A pesar de la alta seguridad, robaron el artefacto y la traducción del documento. La traducción formó el siguiente mensaje. 1. El propósito de enviar este mensaje será evidente al final del mismo. Estamos seguros de que alguien lo traducirá y sembrará el pánico incluso hasta en los más escépticos. Esto es casi un memorándum. Un informativo. Ahora, vamos a empezar por el principio de la historia. Nuestra historia comienza en una época pasada. La sociedad realmente funciona. Los individuos están conectados todo el tiempo a una red que permite contactar a cualquier persona del mundo en cuestión de milisegundos. La sociedad se rige por un sistema político diferente, basado en la ciencia y la razón. Las decisiones son tomadas por los ancianos más sabios en las principales esferas de la ciencia. Por así decirlo, actúan como ministros de un gobierno democrático republicano, solo que su objetivo no es imponer impuestos a pagar por la población, y mucho menos crear leyes para mantener al país en un estado de insomnio. Su función es mejorar y seleccionar cualidades para la evolución. De acuerdo con la teoría de la evolución, los organismos vivos están sujetos a adaptarse al ambiente en que viven, y adquirir ciertas mutaciones que son anexadas a su genética para asegurar su supervivencia. Lo que aconteció con nosotros fue, al contrario. Perdemos masa corporal, somos débiles, deformes, con la piel decolorada y más calvos. Todo el mundo parece aberración de la naturaleza. Los ancianos explican a menudo a la gente que esto sucedió debido a los años de evolución tecnológica. La medicina y la tecnología acabaron favoreciendo a los individuos que no sobrevivían, devaluando las ventajas genéticas. Por ejemplo, si una familia tiene una mayor resistencia contra un virus determinado, ¿qué pasará con ese gen si la medicina crea una vacuna para ese agente patológico? Sucederá que este gen se queda atrás y se perderá en el tiempo. Por lo tanto, con el fin de recuperar los genes perdidos, después de una gran reunión, los ancianos decidieron un plan final que podría funcionar. Crear una nueva raza, inteligente y genéticamente más fuerte con los genes que hemos perdido. Utilizamos sus células y sus códigos genéticos para aplicar a nuestro pueblo, que resultaría en su fortalecimiento. Usted debe estar preguntándose, ya que la tecnología era tan avanzada, ¿por qué eligieron un método más complicado en lugar de simplemente cambiar los genes cuando el individuo se encuentra todavía en el feto? Para que vea cómo era de desesperada la situación, ya habíamos probado todo, y la manipulación de genes era un tabú en nuestra sociedad. Los intentos anteriores para cambiar los genes de un ser de forma tan radical hacían que, en el futuro, ese ser con genes manipulados actuará de forma extraña con actitudes autodestructivas, cortarse las venas, quemarse, etc. Los científicos no pueden explicar el porqué de estas reacciones, y no les restó más que quitarse su libre albedrío, haciendo de ellos eficientes guardias y trabajadores. La especie que creamos tenía los mismos compuestos químicos de los seres de nuestro planeta. Se compone de carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno. Y esta vez, tuvimos cuidado de que tuviera todos los rasgos genéticos que hemos perdido en el pasado. Empezamos poniendo una serie de grupos de estas criaturas en un sistema planetario artificial desarrollado por los ancianos. Las condiciones eran favorables para la vida, para el desarrollo próspero de la especie. Decidimos vigilar de cerca su evolución. Los avances en la investigación eran muy lentos, pero con resultados muy prometedores. Los seres artificiales pronto comenzaron a vivir juntos, pero todavía no eran lo suficientemente buenos para saltar a la etapa de recogida de los genes. Aparentemente, había un pequeño avance en su inteligencia, lo que demostraba que estaban en evolución. Pasaron los años, y ya era hora de saltar a la tan esperada etapa. Hemos empezado a recoger algunos individuos que se encontraban cerca del meridiano central del planeta. Por tener un físico más aventajado, parecían perfectos para el mejoramiento genético de nuestra población.
fueron llevadas a cabo sesiones de mejoramiento de genes patrocinadas por el gobierno para todos los ciudadanos. Parecía que la investigación finalmente arrojaba sus frutos. Sin embargo, nos encontramos con un problema. Quien recibía el mejoramiento genético, aunque su físico se hubiese alterado en pocos días, acababa heredando las mismas deficiencias de los guardias y los trabajadores. Se volvía loco, desanimado y con tendencias hacia la autodestrucción. Pero su libre albedrío no fue eliminado. Ninguno de los involucrados en la investigación podría explicar por qué sucedió esto. Mientras que la raza artificial seguía evolucionando y construyendo imperios en su sistema planetario, apodado la guardería por algunos científicos, hubo pánico en nuestro mundo cuando se descubrió una nueva raza de seres reptiles a unos 200 años luz de donde nuestra raza estaba establecida. El problema era el hecho de que son seres hostiles y militarmente más avanzadas. Dominaban varias colonias, y se acercaban a la capital. Los ancianos tomaron una decisión firme. Viendo que era casi inminente la esclavización del pueblo, mandaron una pequeña parte de la población a un hipersalto, enviándolos a una estrella de la constelación de Centauro, en donde no serían localizados. A pesar de la tragedia y la esclavitud de nuestro pueblo, la investigación continuó con la especie artificial. Por encima de todo, recuperar la fuerza de nuestra especie era una prioridad. Cada pocos años, hemos enviado equipos de científicos para investigar la situación en el planeta. Con nuestro imperio amenazado, tuvimos que acelerar el proceso de evolución, enseñando un poco de lo que hemos aprendido a los seres artificiales: la geometría, la astronomía y las matemáticas. Sin embargo, no parece haber sido una buena idea interferir con eso. Comenzaron a vernos como Dios, y junto con eso, manifestaron las conductas autodestructivas adquiridas por ellos. Crearon armas y lucharon. La investigación estaba mostrando signos de ser un fracaso, hasta que uno de nuestros científicos, llamado Arcano, vio una peculiaridad en las criaturas. Desde su punto de vista, Arcano cree que la raza de reptiles ha evolucionado de una manera similar a la raza artificial. Por eso, llamó la atención sobre uno de los imperios que se habían formado en una de las penínsulas de la guardería y teorizó que nuestros enemigos actuaban de una manera similar. De esa manera, podíamos analizar las debilidades de ese imperio y aplicarlas en nuestro odioso enemigo. La investigación ganaba un nuevo significado. Mientras una parte de nuestros científicos dirigieron su atención en cómo derrotar a nuestro enemigo, otra parte del equipo continuó con el objetivo principal, que era recuperar los genes perdidos de nuestra civilización. El resto de nuestra civilización declaró la guerra contra los que esclavizaron a nuestra gente. La guerra duró muchos años, durante milenios. Pero finalmente lograron liberarse y recuperar algo de lo que era nuestro. Los reptiles desaparecieron y finalmente podríamos reconstruir nuestra civilización. Hasta ahora, la búsqueda continúa, y continuaremos recogiendo sus genes, esperando algún día poder recuperar nuestra antigua forma. El equipo científico encontró incluso una manera de poner a uno de nosotros para gobernar las experiencias y controlarlos en prácticamente cualquier aspecto que favorezca a nuestro objetivo. Creamos enfermedades, enseñamos la fisión nuclear y provocamos catástrofes en la civilización. El estado actual de la investigación es tan avanzado que parece que pronto podremos empezar a recoger las muestras y dar inicio a la última etapa de culminación de la experiencia. Una vez que se ha demostrado que los seres artificiales son imperfectos. Sí, finalmente descubrimos el defecto. Lo que tornaba el mejoramiento genético como un fracaso. Todo indica que cuando procesábamos al candidato para la mejora genética, sus cerebros mutaban a algo muy parecido con la fisonomía de los seres artificiales que creamos. Adquirían comportamientos sueltos, se volvían tercos, sentían miedo, amor, tristeza. Y entraban en pánico por ser tan diferentes a los otros individuos a su alrededor, volcándose a la autodestrucción. Y eso es lo que más intriga. ¿Cómo podemos definir esta autodestrucción? Creo que esta es la característica más llamativa del Homo sapiens. Es mejor terminarlos antes de que ellos mismos se exterminen. 2. Había una página más de la traducción, que eventualmente se danó. Hasta hoy, nadie sabe de dónde vino el artefacto o cuáles son sus orígenes. Si se trataba de un futuro lejano o de otro planeta. Lo que importa es la curiosa historia. ¿Acaso será la humanidad un mero experimento? ¿Hay vida fuera del planeta?
Las preguntas podrían extenderse por un largo tiempo. Pero hasta entonces, solo podemos esperar y mirar las estrellas. Era verano y este niño, era muy solitario, no tenía a nadie con quien jugar en las vacaciones gracias a que le costaba hacer amigos por su timidez, y muchas veces, tenía la necesidad de crear amigos imaginarios con los cuales hablar. Su padre era el conductor de un camión el cual usaba para hacer mudanzas, y gracias a esto se la pasaba más afuera que adentro de la casa. La madre en cambio, trabajaba mucho y casi siempre no tenía mucho tiempo para dedicarle a su propio hijo, y gracias a esto, el chico pasaba la mayor parte de sus días completamente solo en casa. Uno de esos días, él está en su cuarto viendo televisión, eran las 10 de la noche y sus padres todavía no habían llegado del trabajo, así que, con mucho sueño, el chico se hace un cereal, se lava los dientes, apaga las luces y se acuesta a dormir, pero después de un rato acostado él empieza a escuchar un ruido que provenía del armario, alguien lo estaba empezando a abrir dejando de par en par las puertas. El chico se levanta y se queda un rato encima de la cama, sentado y mirando hacia la negrura que salía del armario. Aquí es donde él empieza a notar que de este, empiezan a salir unas manos completamente inhumanas, manos negras las cuales tenían unas garras enormes que se asemejaban, curiosamente a las patas de un buitre. Aquellas manos se le iban acercando al chico lentamente. La intención era clara, lo que sea que está saliendo del armario, quería llevarse el chico pero este ingeniosamente se esconde debajo de su cama y se queda quieto, piensa y observa en silencio cómo esa cosa estaba ahora caminando en su cuarto como si buscara algo y es aquí cuando, de repente el chico se distrae un momento tratando de buscar su bate y sin previo aviso, unas manos frías le van tocando el tobillo lentamente hasta agarrarlo y posteriormente, el chico grita y se desmaya. Abre los ojos y se da cuenta de que sus padres habían llegado a la casa, él abraza a su madre y le cuenta lo que le había pasado, en ese momento llega su padre y con cara de preocupación le dice al chico que vaya a su cuarto de nuevo, que solo era una pesadilla y después le dice a su madre que empaque las cosas. Al chico, un poco confundido le dieron ganas de orinar y decide ir al baño pero lo que ve, lo deja con un fuerte trauma emocional hasta el día de hoy. Había encontrado un escrito en la pared del baño, al parecer, la cosa del armario había dejado una nota al chico que decía lo siguiente: tuviste suerte, la próxima si te vienes. Posterior a esto, el niño más nunca tuvo amigos imaginarios. Me dan cierto asco las cucarachas germánicas. Son rápidas y listas, tan sigilosas como las musarañas. Estos bichejos son capaces de huir a toda velocidad, desde el suelo hasta las paredes de las que se adhieren con facilidad, hasta sus antenas los hacen ver como demonios muy pequeños, no por nada los veo siempre ocultándose entre paredes, resquebrajando cada centímetro de mi dulce hogar, bajo nidos subterráneos y entre la basura rota y suelta. Les gusta la suciedad, se alimentan de ella, habitan en las alcantarillas y sobre zonas poco cuidadas, ya sean en la basura o en el polvo de mi desván, es perfecto para saber por dónde hay que desinfectar. No se quedan quietas, para colmo incluso vuelan, aunque así se me hace más fácil golpearlas con mi escoba. Lo que no es tan fácil es contener su infestación, una vez matas a una es reemplazada por dos más, y una vez que te las cargas reaparecen con otras 4, se me hace muy difícil la tarea de limpiar con tanto cuerpo de cucaracha esparcido por mi hogar. Lo peor que traen consigo son sus enfermedades transmisoras, entre vómitos e infecciones hasta gastroenteritis general, por eso yo tengo siempre un cuidado especial con los diferentes lácteos y frutas que introduzco a mi hogar, salvo por los tantos embutidos que guardo en mi desván. Da igual donde los ponga, da igual donde los meta, no se conservan muy bien y generan mucho olor, no consigo de ningún modo desinfectarlos bien como el resto de alimentos que hay en la cocina. Igual esa va a ser la razón por la que hay tanto bichejo suelto en mi desván. Sea como sea, ya estoy por matar a otra. Se encuentra en mi desván pegada a una esquina. La cucaracha intenta huir con toda su velocidad pero no puede detener mi pisotón mortal. Esta agita sus patas intentando levantarse pero 2 golpes de mi suela acaban con el germen. La miro fijamente a sus 2 ojos compuestos mientras una mueca de repulsión se hace ver bajo mi frente. ¡Puaj! Menudo asco. Susurro en silencio.
Esta no volverá a infectar mi alimento. Agarrando una escoba la recojo con cuidado, junto a sus heces y sus antenas rotas por el impacto, mientras la arrojo con desprecio hacia el montón grupal de cuerpos, tan maltrechos como podridos, tan olorosos como carnosos y tan infecciosos como aquel pequeño y asqueroso insecto. Mira que me dan asco las cucarachas germánicas. Sobre todo cuando tienden a mordisquear mis embutidos. No me gusta que vayan y mordisqueen mis embutidos. Claramente preferiría no pillar una enfermedad de nuevo. Era apenas una puntita verde que emergía de la tierra, pero sus ganas de vivir le hacían alzarse sobre sí misma, estirarse, para procurar ver un poco más allá. Le encantaba ese color indefinido del manto que se extendía sobre ella, cuyos colores variaban desde celestes, grises, hasta los violetas y naranjas. Parecía que las tonalidades tenían que ver con la gran bola de fuego que se paseaba en aquel lienzo. Era tan feliz, disfrutaba de grandes placeres como ese aroma dulce y encantador que se percibía en aquel jardín, y el arrullo del viento al pasar entre sus compañeras, que orgullosas mostraban sus corolas encendidas y tersas. Toda aquella sinfonía de olores, colores y sensaciones le llenaban de alegría. Todo parecía tan perfecto, tan bello, lo tenía todo y sin embargo había algo que le hacía sentir cosquillitas que le provocaban un temblor que le cimbraba el alma. Ese hombre de aspecto sombrío, cuya mirada azotaba lo que veía, que irradiaba fuerza contenida, retenida, pero que a ratos languidecía. Muchas veces lo vio asomarse desde el alto ventanal, mirando hacia el jardín como buscando un refugio. Parecía sufrir, su soledad lo envolvía y le hacía víctima, la necesidad de afecto se hacía notar. Lo veía venir, admirar las flores, las acariciaba, las aspiraba, si podía las arrancaba y las llevaba a ese lugar sombrío al otro lado del ventanal. Ella se acostumbró a ver aquel ritual en el que la mirada dura se suavizaba un poco al encontrar una flor de su agrado, sus facciones se suavizaban y ella estaba segura que el rigor de esos labios se transformaba en sonrisa. Nunca lo vio sonreír, pues justo al cortar la flor daba la espalda, pero ella imaginaba que lo hacía. Cómo envidiaba a sus hermanas que traspasaron el umbral del ventanal. Quería crecer, para ser notada por el hombre de semblante sombrío, quería que sus pétalos tuvieran más color y que despidieran más fragancia. Se estiraba, hasta el glorioso día que esos ojos la descubrieron. No podía creerlo, por fin. Él la estaba mirando, su mirada se clavó en ella y sintió como se sonrojaba. Por fortuna olía mejor que nunca, su perfume era embriagador. Él se inclinó sobre ella que de emoción casi desmaya, pero no podía darse ese lujo. Él creería que era débil y escogería a otra. Se mantuvo erguida, clamorosa y sintió como aquellas manos fuertes y grandes la toman y de un solo esfuerzo la separaron de sus raíces. Fue doloroso, sí, pero ¿qué más da? Ya iba en camino al misterioso sitio aquel. Era el momento, según sus cálculos era el momento de la sonrisa, ese momento que nunca vio pero que presentía y asumía que sucedía después de que se apoderaba de una nueva flor. Pero aquel rostro no llegó nunca a esbozar expresión de alegría, a lo mucho un leve levantamiento de las comisuras de sus labios, pero la sonrisa nunca llegó hasta los ojos. La mirada seguía siendo de soledad, de tristeza, de aburrimiento. La pequeña flor se esforzó, vaya si lo hizo, a pesar de que su extremidad se desangraba por haber sido arrancada de sus raíces. Sintió algo de alivio cuando fue depositada en el agua fresca del contenedor transparente. Era su oportunidad de hacerle feliz, de provocar su sonrisa, de borrar las huellas de aburrimiento, cansancio, quizás dolor, pero él ni siquiera volteaba a verla. Se paraba frente a la ventana con las manos en los bolsillos, mirando al vacío. Ella se debilitaba, su tallo perdía fuerza, parecía doblarse, los pétalos ya no eran tersos, mostraban los efectos del tiempo desde que fue arrancada, cortada. Sentía como su perfume era una especie de fantasma que se iba perdiendo en la nada. Él volteó a verla. Sí, volteó, qué felicidad sintió nuevamente, reunió todas sus fuerzas para mostrar lo poco que quedaba de su belleza. Él se acerca, su corazón late deprisa, parece que se le saldrá del pecho, viene hacia ella, se estira para estar a su alcance, la toca, la toma y la arroja a un cesto oscuro frente a la ventana. Flor no entiende qué pasó, trata de incorporarse entre los desechos sobre los que reposa, alcanza a asomarse y ver hacia el exterior. Él está en el jardín, ve como algunas de sus hermanas se estiran, suspiran, anhelan ser elegidas, cierra sus ojos, llora no solo por ellas sino por las que hubo antes y las que habrá después, que anhelan tener la oportunidad de hacerlo sonreír,
Pero ella sabe, bien que lo sabe, que ese hombre nunca sonrió. Jacob despertó sintiendo un horrible dolor en su muslo derecho. Era como si alguien estuviera clavando un tenedor en lo profundo de su piel y al mismo tiempo lo retorciera como un destornillador. Se sentó en la cama como pudo tratando de no mover su pierna derecha, quitó las sábanas y pensó que vería su pierna empapada en sangre, pero no había nada excepto el horrible dolor. Jacob había tenido pesadillas casi toda la noche. En ellas él se encontraba en su cama como ahora, de repente en medio de la oscuridad la puerta empezaba a abrirse lentamente. Él miraba hacia el vacío del otro lado de la habitación y sabía que el vacío estaba viéndolo. Su habitación de repente se iluminaba con un infernal brillo rojo, era como ver a través de una hoja de papel celofán de ese color. Entonces una especie de araña entraba en su habitación. La araña tenía el tamaño de un perro y parecía estar hecha de piel humana. Jacob intentaba gritar y despertar pero no podía. Solo podía quedarse inmóvil en su cama mientras esa fea criatura se arrastraba más y más a su cama. La araña tenía 8 patas, pero cada pata terminaba con una deformada mano humana. Él miraba mientras la araña giraba su cabeza cuya forma era igual de humana, excepto por el puñado de negros y brillantes ojos negros en medio. Oh Dios, pensaba Jacob en su sueño. La araña saltó a su cama tal y como lo haría un perro y él pudo verse reflejado en cada uno de esos horribles ojos. La araña empezó a abrir su mandíbula para luego sacar un aguijón tan filoso como una navaja y lleno de veneno. Por fortuna ahí es donde despertó. Su cabeza zumbaba y podía sentir la fiebre en sus mejillas y frente. Logró bajarse los pantalones de su pijama, podía sentir el tenedor punzando el hueso y tendones en su pierna. «Oh Dios mío», dijo Jacob, mientras observaba la herida en su pierna. Un círculo casi perfecto como la marca dejada por una tapa de gaseosa. La piel alrededor estaba hinchada y enrojecida, la piel dentro del círculo tenía un putrefacto color morado. Jacob sentía que su cerebro se había agrandado hasta topar con las paredes de su cráneo. Intentó poner una mano temblorosa sobre la herida, pero un tremendo calambre arrancó de nuevo y él sintió como si un alambre de púas se enredaba en su pierna y luego lo apretaban con fuerza. La piel ennegrecida empezó a subir y bajar como si algo dentro quisiera salir. Jacob se quedó boquiabierto sin poder tomar aire mientras miraba cómo la piel en su muslo empezaba a abrirse. Abrirse como la capa de aluminio en una lata de frituras. No hubo sangre, el agujero en su pierna era tan oscuro como los ojos de la araña en su sueño. Oh Dios M. No hubo tiempo para gritar o pedir ayuda, o correr desesperado como un idiota. No, él solo se quedó ahí retorciéndose mientras sus entrañas eran licuadas y sus huesos eran molidos. El pobre no tuvo tiempo de nada más que de pensar en la abominación de su sueño. Un par de diminutas patas empezaron a salir a la superficie, arrancando más piel para hacerse espacio. Jacob quedó tendido en su cama con una expresión de horror demencial, todo mientras cientos de diminutas arañas salían de su pierna, garganta y cuencas vacías, unas por la boca y otras simplemente se hicieron paso a través de su pecho y estómago. Poco a poco devoraron a Jacob hasta que él no era más que un traje de piel y huesos. Las arañas encontraron la ventana abierta. Encontraron el mundo fuera de las pesadillas. Doña Marta tenía una pensión donde atendía a estudiantes. Solo mujeres, estando a 2 calles de la universidad, la fama de un muy buen trato por parte de la anfitriona y por supuesto los precios muy accesibles, lo hacían un lugar muy codiciado para el cual existía una lista de espera informal. Las chicas entraban y salían en todas épocas del año, pues se podían hospedar a la misma vez 28 de ellas, entre las que se graduaban y las que no lo lograban. Era común que alguna nueva inquilina se presentara de un día para otro. En esta ocasión fueron Sandra y Marcela, un par de hermanas del sur del país. Transcurridos algunos días, Marcela vagaba por la casa en sus noches de insomnio. Hubo una en especial en la que escuchó a Doña Marta discutir con un hombre, lo cual le pareció extraño pues ella era viuda y se prohibían las visitas masculinas ya fuese de día o de noche. Durante 3 noches la historia fue la misma, para la cuarta no pudo con su curiosidad y se acercó a la habitación, miró a través de la cerradura, pero no pudo ver a los causantes del ruido, estaban tal vez en una parte de la habitación que no se apreciaba desde ese ángulo. Pero se quedó entonces para aclarar el motivo de la discusión.
A lo que pudo escuchar se creó la idea de que la señora se había metido en problemas de dinero, pues el hombre le pedía respetar el acuerdo que tenían. Marcela lo compartió con Sandra, pero esta no le prestó importancia, dijo haber escuchado entre las demás muchachas que doña Marta tenía a su amante y lo metía a escondidas tal como ellas hacía con sus novios, que era una regla que se ignoraba por completo, pero todos fingían que no. Marcela ignoró entonces las peleas que oía, pero no por mucho. Se preocupó cuando le pareció escuchar que habían golpeado a alguien, miró por la cerradura, un hombre en ropa interior estaba sobre una mujer desnuda. El morbo la orilló a quedarse atenta en la cerradura, sin perder detalle de cómo el desconocido y una de sus compañeras tenían sexo. Al desviar un poco la mirada, se dio cuenta de que doña Marta también observaba desde un sillón. Le decía a la joven, trata de disfrutarlo y coopera un poco más. Son muchos los meses de renta que me debes. El hombre la golpeaba, la mordía y la trataba con violencia. Al terminar con lo suyo, se levantó de la cama y antes de que la joven acabara de vestirse él volvió para clavarle un hacha en el vientre, salpicando de sangre toda la habitación, exponiendo sus órganos por la herida. Ella no tuvo oportunidad de gritar y cayó muerta al instante. Entonces el hombre caminó hacia el cuerpo que descansaba en el piso, para darle de hachazos hasta quedar rendido. Con una sonrisa descarada y el rostro lleno de sangre, se dirigió a doña Marta y le dijo: gracias, mami. Ahora quiero a la que nos ve por la cerradura. Me piden que explique por qué temo las corrientes de aire frío, por qué tiemblo más que otros al entrar en una habitación fría. Parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento del ocaso se desliza entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal. Según algunos, reaccionó frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores, impresión que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido, para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o no una razonada explicación de esta particularidad. Es una equivocación creer que el horror se asocia íntimamente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo lo sentí en plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe y en medio del bullicio propio de una destartalada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y dos fornidos hombres. En la primavera de 1923, había conseguido un trabajo rutinario y mal pago en una revista de la ciudad de Nueva York. Y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, me mudé de una pensión barata a otra que reuniera las cualidades mínimas: limpieza, un mobiliario decente y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé en una casa situada en la calle 14 Oeste que me desagradó bastante menos que las otras en que me había alojado hasta entonces. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza de 4 pisos, que debía datar de finales de la década de 1840, y provista de mármol, cuyo herrumbroso y descolorido esplendor era muestra de la exquisita opulencia que debió tener en otras épocas. En las habitaciones, amplias y de techo alto, empapeladas con el peor gusto, había un persistente olor a humedad y a dudosa cocina. Pero los suelos estaban limpios, la ropa de cama podía pasar y el agua caliente apenas se cortaba o enfriaba, de forma que llegué a considerarlo como un lugar cuando menos soportable para hibernar hasta el día en que pudiera volver realmente a vivir. La patrona, una desaliñada y casi barbuda mujer española apellidada Herrero, no me importunaba con habladurías ni se quejaba cuando dejaba encendida la luz hasta altas horas en el vestíbulo de mi tercer piso. Y mis compañeros de pensión eran tan pacíficos y poco comunicativos como desearía, tipos toscos, españoles en su mayoría, apenas con el menor grado de educación. Solo el estrépito de los coches que circulaban por la calle constituía una auténtica molestia. Llevaría allí unas 3 semanas cuando se produjo el primer extraño incidente. Una noche, a eso de las 8, oí como si cayeran gotas en el suelo y de repente advertí que llevaba un rato respirando el acre olor característico del amoníaco. Tras echar una mirada a mi alrededor, vi que el techo estaba húmedo y goteaba. La humedad procedía, al parecer, de un ángulo de la fachada que daba a la calle. Deseoso de cortarla en su origen, me dirigí apresuradamente a la planta baja para decírselo a la patrona, quien me aseguró que el problema se solucionaría de inmediato. El doctor Muñoz, dijo en voz alta mientras corría escaleras arriba delante de mí, ha debido derramar algún producto químico.
Está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo, cada día que pasa está más enfermo, pero no quiere que nadie lo asista. Tiene una enfermedad muy extraña. Todo el día se lo pasa tomando baños de un olor espantoso y no puede excitarse ni acalorarse. Él mismo se hace la limpieza. Su pequeña habitación está llena de botellas y de máquinas, y no ejerce de médico. Pero en otros tiempos fue famoso, mi padre oyó hablar de él en Barcelona, y no hace mucho le curó al fontanero un brazo que se había herido en un accidente. Jamás sale. Todo lo más se le ve de vez en cuando en la terraza, y mi hijo Esteban le lleva a la habitación la comida, la ropa limpia, las medicinas y los preparados químicos. Dios mío, hay que ver la sal de amoníaco que gasta ese hombre para estar siempre fresco. La señora Herrero desapareció por la escalera, y yo volví a mi habitación. El amoníaco dejó de gotear y, mientras recogía el que se había vertido y abría la ventana para que entrase el aire, oí arriba los macilentos pasos de la patrona. Nunca había oído hablar al doctor Muñoz, a excepción de ciertos sonidos que parecían más bien propios de un motor de gasolina. Su andar era calmo y apenas perceptible. Por unos instantes me pregunté qué extraña dolencia podía tener aquel hombre, y si su obstinada negativa a cualquier auxilio proveniente del exterior no sería sino el resultado de una extravagancia sin fundamento aparente. Ay, se me ocurrió pensar, un tremendo patos en el estado de aquellas personas que en algún momento de su vida han ocupado una posición alta y posteriormente la han perdido. Tal vez no hubiera nunca conocido nunca al doctor Muñoz, de no haber sido por el ataque al corazón que de repente sufrí una mañana mientras escribía en mi habitación. Los médicos me habían advertido del peligro que corría si me sobrevenían tales accesos, y sabía que no había tiempo que perder. Así pues, recordando lo que la patrona había dicho acerca de los cuidados prestados por aquel enfermo al obrero herido, me arrastré como pude hasta el piso superior y llamé débilmente a la puerta. Mis golpes fueron contestados en buen inglés por una extraña voz, situada a cierta distancia a la derecha de la puerta, que preguntó cuál era mi nombre y el objeto de mi visita. Aclarados ambos puntos, se abrió la puerta contigua a la que yo había llamado. Un soplo de aire frío salió a recibirme a manera de saludo, y aunque era uno de esos días calurosos de finales de junio, me puse a tiritar al traspasar el umbral de un amplio cuarto, cuya elegante decoración me sorprendió. Una cama plegable desempeñaba ahora su diurno papel de sofá, y los muebles de caoba, lujosas cortinas, antiguos cuadros y añejas estanterías hacían pensar más en el estudio de un señor de buena crianza que en la habitación de una casa de huéspedes. Pude ver que el vestíbulo que había encima del mío, lleno de botellas y máquinas a lo que se había referido la dueña, no era sino el laboratorio del doctor, y que la principal habitación era la espaciosa pieza contigua a este cuyos confortables nichos y amplio cuarto de baño le permitían ocultar todos los aparadores y engorrosos ingenios utilitarios. El doctor Muñoz, no cabía duda, era todo un caballero culto y refinado. La figura que tenía ante mí era de estatura baja pero extraordinariamente bien proporcionada, y llevaba un traje formal. Un rostro de nobles facciones, de expresión firme aunque no arrogante, adornada por una recortada barba de color gris metálico, y unos anticuados quevedos que protegían unos oscuros y grandes ojos coronando una nariz aguileña, conferían un toque moruno a una fisonomía por lo demás predominante celtibérica. El abundante y bien cortado pelo, que era prueba de puntuales visitas al barbero, estaba partido con gracia por una raya encima de su respetable frente. Su aspecto general sugería una inteligencia fuera de lo corriente y una crianza y educación excelente. No obstante, al ver al doctor Muñoz en medio de aquella ráfaga de aire frío, sentí una repugnancia que nada en su aspecto podía justificar. Solo la palidez de su tez y la extrema frialdad de su tacto podrían haber proporcionado un fundamento físico para semejante sensación, e incluso ambos defectos eran excusables habida cuenta de la enfermedad que padecía aquel hombre. Mi desagradable impresión pudo deberse a aquel extraño frío, pues no tenía nada de normal en un día tan caluroso, y lo anormal suscita siempre aversión, desconfianza y miedo. Pero la repugnancia cedió ante la admiración, pues las extraordinarias dotes de aquel singular médico se pusieron al punto de manifiesto a pesar de aquellas heladas y temblorosas manos por las que parecía no circular sangre. Le bastó una mirada para saber lo que me pasaba, siendo sus auxilios de una destreza magistral.
Al tiempo, me tranquilizaba con una voz finamente modulada, aunque hueca y carente de todo timbre, diciéndome que él era el más implacable enemigo de la muerte, y que había gastado su fortuna personal y perdido a todos sus amigos por dedicarse toda su vida a extraños experimentos para hallar la forma de detener y extirpar la muerte. Algo de benevolente fanatismo parecía advertirse en aquel hombre, mientras seguía hablando en un tono casi locuaz al tiempo que me auscultaba el pecho y mezclaba las drogas que había cogido de la pequeña habitación destinada al laboratorio hasta conseguir la dosis de vida. Evidentemente, la compañía de un hombre educado debió parecerle una rara novedad en aquel miserable antro, de ahí que se lanzara a hablar más de lo acostumbrado a medida que rememoraba tiempos mejores. Su voz tenía un efecto sedante. Y ni siquiera pude percibir su respiración mientras las fluidas frases salían con exquisito esmero de su boca. Trato de distraerme de mis preocupaciones hablándome de sus teorías y experimentos, y recuerdo con qué tacto me consoló acerca de mi frágil corazón, insistiendo en que la voluntad y la conciencia son más fuertes que la vida orgánica. Decía que si lograba mantenerse saludable y en buen estado el cuerpo, se podía, mediante la ciencia de la voluntad y la conciencia, conservar una especie de vida nerviosa, cualesquiera que fuesen los graves defectos, disminuciones o incluso ausencias de órganos específicos que se sufrieran. Algún día, me dijo medio en broma, me enseñaría cómo vivir, o al menos a llevar una cierta existencia consciente, sin corazón. Por su parte, sufría de una serie de dolencias que le obligaban a seguir un régimen muy estricto, que incluía la necesidad de estar expuesto constantemente al frío. Cualquier aumento apreciable de la temperatura podía, caso de prolongarse, afectarle fatalmente, y había logrado mantener el frío que reinaba en su estancia, de unos 11 a 12 grados, gracias a un sistema absorbente de enfriamiento por amoníaco, cuyas bombas eran accionadas por el motor de gasolina que con tanta frecuencia oía desde mi habitación situada justo debajo. Recuperado del ataque en un tiempo extraordinariamente breve, salí de aquel lugar helado convertido en ferviente discípulo y devoto del genial recluso. A partir de ese día, le hice frecuentes visitas siempre con el abrigo puesto. Le escuchaba atentamente mientras hablaba de investigaciones y resultados casi escalofriantes, y un estremecimiento se apoderó de mí al examinar los singulares y sorprendentes volúmenes antiguos que se alineaban en las estanterías de su biblioteca. Debo añadir que me encontraba ya casi completamente curado de mi dolencia, gracias a sus acertados remedios. Al parecer, el doctor Muñoz no desdeñaba los conjuros de los medievalistas, pues creía que aquellas fórmulas crípticas contenían raros estímulos psicológicos que bien podrían tener efectos indecibles sobre la sustancia de un sistema nervioso en el que ya no se dieran pulsaciones orgánicas. Me impresionó lo que me contó del anciano doctor Torres, de Valencia, con quien realizó sus primeros experimentos y que le atendió a él en el curso de la grave enfermedad que padeció 18 años atrás, y de la que procedían sus actuales trastornos. Al poco tiempo de salvar a su colega, el anciano médico sucumbió víctima de la gran tensión nerviosa a que se vio sometido. A medida que transcurrían las semanas, observé con dolor que el aspecto físico de mi amigo iba desmejorándose, lenta pero irreversiblemente, tal como me había dicho la señora Herrero. Se intensificó el lívido aspecto de su semblante, su voz se hizo más hueca e indistinta, sus movimientos musculares perdían coordinación y su cerebro y voluntad desplegaban menos flexibilidad e iniciativa. El doctor Muñoz parecía darse perfecta cuenta del empeoramiento, y poco a poco su expresión y conversación fueron adquiriendo un matiz de horrible ironía que me hizo recobrar algo de la indefinida repugnancia que experimenté al conocerle. El doctor Muñoz adquirió con el tiempo extraños caprichos, aficionándose a las especias exóticas y al incienso egipcio, hasta el punto de que su habitación se impregnó de un olor semejante al de la tumba de los faraones. Al mismo tiempo, su necesidad de aire frío fue en aumento, y, con mi ayuda, amplió los conductos de amoníaco de su habitación y transformó las bombas y sistemas de alimentación de la máquina de refrigeración hasta lograr que la temperatura descendiera a un punto entre 1 y 4 grados, y, finalmente, incluso a 2 bajo cero. El cuarto de baño y el laboratorio conservaban una temperatura algo más alta, a fin de que el agua no se helara y pudieran darse los procesos químicos. El huésped que habitaba en la habitación contigua se quejó del aire glacial que se filtraba a través de la puerta de comunicación, así que tuve que ayudar al doctor a poner unos túpidos cortinajes para solucionar el problema.
Una especie de creciente horror, desmedido y morboso, pareció apoderarse de él. No cesaba de hablar de la muerte, pero estallaba en sordas risas cuando, en el curso de la conversación, se aludía con suma delicadeza a cosas como los preparativos para el entierro o los funerales. Con el tiempo, el doctor acabó convirtiéndose en una desconcertante y desagradable compañía. Pero, en mi gratitud por haberme curado, no podía abandonarle en manos de los extraños que le rodeaban, así que tuve buen cuidado de limpiar su habitación y atenderle en sus necesidades cotidianas. Asimismo, le hacía sus compras, aunque no salía de mi estupor ante algunos de los artículos que me encargaba comprar en las farmacias y almacenes de productos químicos. Una creciente e indefinible atmósfera de pánico parecía desprenderse de su cuarto. La casa entera, como ya he dicho, despedía un olor a humedad. Pero el olor de las habitaciones del doctor Muñoz era aún peor, y, no obstante las especias, el incienso y el acre, perfume de los productos químicos de los ahora incesantes baños, que insistía en tomar sin asistencia, comprendí que aquel olor debía guardar relación con su enfermedad, y me estremecí al pensar cuál podría ser. La señora Herrero se santiguaba cada vez que se cruzaba con él, y finalmente lo abandonó por entero en mis manos, no dejando siquiera que su hijo Esteban siguiese haciéndole los recados. Cuando yo le sugería la conveniencia de avisar a otro médico, el paciente montaba en cólera. Temía sin duda el efecto físico de una violenta emoción, pero su voluntad y coraje crecían en lugar de menguar, negándose a acostarse. La laxitud de los primeros días de su enfermedad dio paso a un retorno de su vehemente ánimo, hasta el punto de que parecía desafiar a gritos al demonio de la muerte, aun cuando corriese el riesgo de que el tradicional enemigo se apoderase de él. Dejó prácticamente de comer, algo que curiosamente siempre dio la impresión de ser una formalidad en él, y solo la energía mental que le restaba parecía librarle del colapso definitivo. Adquirió la costumbre de escribir largos documentos, que sellaba con cuidado y llenaba de instrucciones para que a su muerte los remitiera yo a sus destinatarios. Estos eran en su mayoría de las Indias occidentales, pero entre ellos se encontraba un médico francés famoso en otro tiempo y al que ahora se daba por muerto, y del que se decían las cosas más increíbles. Pero lo que hice en realidad, fue quemar todos los documentos antes de enviarlos o abrirlos. El aspecto y la voz del doctor Muñoz se volvieron absolutamente espantosos y su presencia casi insoportable. Un día de septiembre, una inesperada mirada suscitó una crisis epiléptica en un hombre que había venido a reparar la lámpara eléctrica de su mesa de trabajo, ataque del que se recuperó gracias a las indicaciones del doctor mientras se mantenía lejos de su vista. Aquel hombre, harto sorprendentemente, había vivido los horrores de la Gran Guerra sin sufrir tamaña sensación de terror. Un día, a mediados de octubre, sobrevino el horror de los horrores de forma repentina. Una noche se rompió la bomba de la máquina de refrigeración, por lo que pasadas 3 horas resultó imposible mantener el proceso de enfriamiento del amoníaco. El doctor Muñoz me avisó dando golpes en el suelo, y yo hice lo imposible por reparar la avería, mientras mi vecino no cesaba de lanzar imprecaciones. Mis esfuerzos resultaron inútiles. Y cuando al cabo de un rato me presenté con un mecánico de un garaje nocturno cercano, comprobamos que nada podía hacerse hasta la mañana siguiente, pues hacía falta un nuevo pistón. La rabia y el pánico del moribundo ermitaño adquirieron proporciones grotescas, dando la impresión de que fuera a quebrarse lo que quedaba de su debilitado físico, hasta que en un momento dado un espasmo le obligó a llevarse las manos a los ojos y precipitarse hacia el cuarto de baño. Salió de allí a tientas con el rostro fuertemente vendado y ya no volví a ver sus ojos. El frío reinante en la estancia empezó a disminuir de forma apreciable y a eso de las 5 de la mañana el doctor se retiró al cuarto de baño, al tiempo que me encargaba le procurase todo el hielo que pudiera conseguir en las tiendas y cafeterías abiertas durante la noche. Cada vez que regresaba de alguna de mis desalentadoras correrías y dejaba el botín delante de la puerta cerrada del baño, podía oír un incansable chapoteo dentro y una voz ronca que gritaba: «Más. Más». Finalmente, amaneció un caluroso día, y las tiendas fueron abriendo una tras otra. Le pedí a Esteban que me ayudara en la búsqueda del hielo, mientras yo me encargaba de conseguir el pistón. Pero, siguiendo las órdenes de su madre, el muchacho se negó en redondo.
En última instancia, contraté los servicios de una Ragan, a fin de que le subiera al paciente hielo de una pequeña tienda, mientras yo me entregaba con la mayor diligencia a la tarea de encontrar un pistón para la bomba y conseguir los servicios de unos obreros competentes que lo instalaran. La tarea parecía interminable, y casi llegué a desalentarme al ver cómo transcurrían las horas, yendo de acá para allá sin aliento y sin ingerir alimento alguno. Serían las 12 cuando muy lejos del centro encontré un almacén de repuestos donde tenían lo que buscaba, y aproximadamente hora y media después llegaba a la pensión con el instrumental necesario y 2 fornidos y avezados mecánicos. Había hecho todo lo que estaba en mi mano, y solo me quedaba esperar que llegase a tiempo. Sin embargo, un indecible terror me había precedido. La casa estaba totalmente alborotada, y por encima del incesante parloteo de las voces pude oír a un hombre que rezaba con voz profunda. Algo diabólico flotaba en el ambiente, y los huéspedes pasaban las cuentas de sus rosarios al llegar hasta ellos el olor que salía por debajo de la atrancada puerta del doctor. Al parecer, el tipo que había contratado salió precipitadamente dando histéricos alaridos al poco de regresar de su segundo viaje en busca de hielo. Quizás se debiera todo a un exceso de curiosidad. En la precipitada huida no pudo, desde luego, cerrar la puerta tras de sí. Pero lo cierto es que estaba cerrada y, a lo que parecía, desde el interior. Dentro no se oía el menor ruido, salvo un indefinible goteo lento y espeso. Tras consultar brevemente con la dueña y los obreros, no obstante, el miedo que me tenía atenazado, opiné que lo mejor sería forzar la puerta. Pero la patrona halló el modo de hacer girar la llave desde el exterior sirviéndose de un artilugio de alambre. Con anterioridad, habíamos abierto las puertas del resto de las habitaciones de aquella ala del edificio, y otro tanto hicimos con todas las ventanas. A continuación, y protegidas las narices con pañuelos, penetramos temblando de miedo en la hedionda habitación del doctor que, orientada al mediodía, abrasaba con el caluroso sol de primeras horas de la tarde. Una especie de rastro oscuro y viscoso llevaba desde la puerta abierta del cuarto de baño a la puerta de vestíbulo, y desde aquí al escritorio, donde se había formado un horrible charco. Encima de la mesa había un trozo de papel, garrapateado a lápiz por una repulsiva y ciega mano, terriblemente manchado, también, al parecer, por las mismas garras que trazaron apresuradamente las últimas palabras. El rastro llevaba hasta el sofá en donde finalizaba inexplicablemente. Lo que había, o hubo, en el sofá es algo que no puedo ni me atrevo a decir aquí. Pero esto es lo que, en medio de un estremecimiento general, descifré del embadurnado papel, antes de sacar una cerilla y prenderla a fuego, lo que conseguí descifrar aterrorizado mientras la patrona y los 2 mecánicos salían disparados de aquel infernal lugar hacia la comisaría más próxima para balbucear sus incoherentes historias. Las nauseabundas palabras resultaban poco menos que increíbles en aquella amarillenta luz solar, con el estruendo de los coches y camiones que subían calle, pero debo confesar que en aquel momento creí lo que decían. Si las creo ahora es algo que sinceramente ignoro. Hay cosas acerca de las cuales es mejor no especular, y todo lo que puedo decir es que no soporto el olor a amoníaco y que me siento desfallecer ante una corriente de aire excesivamente frío. Ha llegado el final, rezaban aquellos hediondos garabatos, no queda hielo, el hombre ha lanzado una mirada y ha salido corriendo. El calor aumenta por momentos, y los tejidos no pueden resistir. Me imagino que lo sabe, lo que dije sobre la voluntad, los nervios y la conservación del cuerpo una vez que han dejado de funcionar los órganos. Como teoría era buena, pero no podía mantenerse indefinidamente. No conté con el deterioro gradual. El doctor Torres lo sabía, pero murió de la impresión. No fue capaz de soportar lo que hubo de hacer. Tuvo que introducirse en un lugar extraño y oscuro, cuando hizo caso a lo que le pedía en mi carta, y logró curarse. Los órganos no volvieron a funcionar. Tenía que hacerse a mi manera pues, ¿comprende? Yo fallecí en aquel entonces, hace ya 18 años. Corría el año 1915, lo último que John recordaba era estar durmiendo en su tienda, luego abrió los ojos dentro de la frialdad y la humedad de una oscura celda cerrada. Tenía tan solo una puerta de metal y una pequeña ventilación, muy alto en la pared opuesta a la entrada. Era un cuarto sumamente pequeño, durante el día la claridad apenas penetraba en ella y al caer la noche la oscuridad imperaba absolutamente.
La puerta tenía una rendija cerrada en la parte baja que solo podía abrirse desde afuera, de un tamaño suficiente como para que cupiese un plato y un tazón de agua por ella. John era prisionero de guerra, aunque creía haber tenido todo controlado, un giro en su destino lo llevó hasta esa celda solitaria sin saber siquiera cómo. Pero allí estaba y sentía su inminente muerte. 53 días allí dentro habían deteriorado considerablemente a John, su aspecto gallardo y su buen porte refinado y elegante se habían consumido en lo que ahora era un hombre enflaquecido, harapiento y demacrado. Hambriento y sediento, en ocasiones había optado por beber de su propia orina para calmar la desesperación que la sed le producía. Una tarde en la que se encontraba echado en el suelo observando la pared como tantos otros días, sintió un ruido, de pronto se percató de que una pequeña roca del muro, muy abajo contra el piso, comenzó a moverse hasta finalmente desprenderse de él. Sorprendido por esto se sentó rápidamente y palpando con los dedos notó lo que parecía un orificio muy pequeño en la pared, al instante sintió la presión de algo sobre la yema de su dedo, era un pequeño papel enrollado en una pluma negra. Lo jaló y se dio cuenta que estaba escrito, decía: «Hola, mi nombre es Alesma. Si hay alguien allí por favor contéstame. Estoy solo, seamos amigos en esta soledad». Estaba redactado con tinta roja, dadas las circunstancias sin duda se trataba de sangre. Con una voz sumamente débil John se dirigió a él pero no encontró respuesta del otro lado, hacía tanto tiempo estaba en silencio allí que casi había olvidado hasta el sonido de voz. Se preguntó de dónde este extraño prisionero había sacado una pluma y papel y cómo es que había descubierto esa apertura en el fortalecido muro de piedra, tal vez era una trampa para obtener información. Al otro día con las primeras luces del sol John decidió responderle, aunque desconfiado, la curiosidad y la soledad lo llevaron a escribir una respuesta a Alesma. Con la misma pluma se provocó una pequeña punción de la que obtuvo la tinta de su propia sangre, y en la otra cara del papel escribió: «Hola, soy John. Llevo aquí mucho tiempo. ¿De dónde eres y cómo terminaste aquí?». Y envió el papel por el mismo orificio del que había llegado. Ansioso esperó la respuesta de Alesma sentado, sin quitarle la vista al hueco, pasó todo el período de luz que tenía el día sin ver volver el mensaje. Al llegar las sombras de la noche se durmió triste pues la única persona que le había hablado en 2 meses no le contestó, ¿y si lo mataron? ¿O descubrieron que había tenido contacto con John? De cualquier forma John sabía que su destino ya estaba cerrado. A la mañana siguiente al despertar vio que el papel se asomaba por el orificio, lo tomó rápidamente y lo leyó. «Un gusto es para mí conocerte John, a pesar de las circunstancias desfavorables. Terminé aquí de la misma forma que tú también terminaste, por los entramados de la providencia. Soy de aquí y de allá, de varios lugares, pero eso ya no importa aquí no. Aquí en las penumbras del olvido no somos nada. Alesma». John sintió pena por Alesma, y por él mismo, su vecino tenía razón, en aquel lugar no era nada, solo muertos aún con vida. «El gusto es mío Alesma, ojalá pudiera invitarte algo de beber, pero no creo que te agrade mi orina. En verdad nada somos aquí, pero al menos no moriré solo, a menos que mueras tú primero, no lo hagas por favor. John». John sonrió por la broma, sentía un poco menos la soledad, sabiendo que había otra alma torturada al otro lado del muro que compartía el mismo sufrimiento que él. «Amigo, un vaso de orina por estos días es algo realmente refrescante, créeme que brindaría contigo. Aunque quizás bebamos unas cervezas algún día en el infierno jaja». Alesma. John rió, hacía mucho que no reía, hacía tanto tiempo que no sentía alegría, aunque sea un muy ínfimo regocijo como el que le provocaban las bromas de Alesma. «Vamos, Alesma. Apostemos a algo mejor que el infierno, ¿tan malo has sido? Jaja. Aunque creo que peor infierno que este no existe. John». «John, amigo mío, no estés tan seguro de ello, el infierno puede sorprenderte de muchas maneras. Y permíteme decirte que el término mal es relativo, lo malo está simplemente en la visión del que mira». Alesma. «¿Y tú, Alesma, desde qué visión miras?». John. «Yo miro desde mi propia posición. He hecho muchas cosas que muchos considerarían malas, mas no mi lado del mundo lo cree así, allí lo malo no existe, existen los de enfrente que nos juzgan malos. Del mismo modo yo creo que ellos están mal». Alesma. John se sentía confundido ante las palabras de Alesma, que intentaba decirle algo pero no lograba captar la dirección de su discurso.
¿Cuál es tu lado del mundo entonces? ¿Quiénes son los otros? Tus palabras me confunden. John. Confundir, amigo mío, es lo que mejor sé hacer. Algunos me creen ángel, otros demonio, para otros no soy nada y para otros soy todo. Pero no es mi intención enredarte en juegos de palabras fútiles. Mi querido John, tú, aquí en las penumbras eternas de esta cárcel moribunda, te has convertido en un muy buen amigo mío, a ti solo la verdad. Alesma. ¿Y cuál es la verdad? John. La verdad es la que ves cuando estás listo para aceptarla. Alesma. Luego del último mensaje la luz se había desvanecido lo suficiente como para poder continuar la charla con Alesma. Había algo misterioso en sus palabras que John trataba de dilucidar. Ángel, demonio. ¿A qué se refería Alesma? Y fue entonces, en la oscuridad y el silencio de la noche, que una extraña luz de razón invadió la mente del abatido prisionero, como si alguien la hubiese implantado allí en su cabeza. De algún modo concibió la posibilidad de encontrar la verdad en el nombre mismo de su vecino de celda, Alesma. Repitió varias veces su nombre, Alesma, 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 y las letras por sí solas se fueron separando unas de otras para reorganizarse en una nueva palabra, Samael. John llegó a la conclusión de que Alesma no era otra cosa que un anagrama que escondía el nombre real de su interlocutor invisible. Algunos me creen ángel, otros demonio, le había dicho. John conocía ese nombre, algunos lo ubicaban como una divinidad, y otros como una entidad del infierno. De repente una voz áspera y ronca cortó el silencio dentro de la negra celda. Ahora que sabes la verdad, mi buen John, ¿estás preparado para huir de aquí, de mi mano? Yo soy el ángel de la muerte. John se sentó de golpe asustado ante el imprevisto suceso. Estaba cansado, agotado de vivir sin sentido entre esas cuatro paredes. Quería venganza, un oscuro deseo destructivo se había forjado dentro de él con el correr de los días. Cualquier salida era la mejor opción si terminaba con su sufrimiento. Con las nuevas luces del día, los sonidos de los pasos de los guardias resonaban por todo el corredor. Uno de ellos abrió la ventanilla de la puerta de la celda de John para pasar por ella un plato de arroz y un tazón con agua. Al abrirla, a través de esta salió algo de humo desde el interior de la celda. Rápidamente abrió la puerta para ver de dónde provenía ese humo. Lo que se encontró dentro fue algo que a simple vista era inexplicable. Contra la pared, recostado, estaba el cuerpo calcinado de un hombre, solo los huesos ennegrecidos y humeantes quedaban de él. Volteó la vista para dar aviso del hecho a sus compañeros, pero a ambos lados solo pudo ver guardias tumbados en el suelo. Miró nuevamente atónito dentro de la celda los restos del cadáver carbonizado, y anonadado por lo ocurrido pensó: ¿pero qué rayos pasa? Al cabo de esto sintió una voz detrás de él que le decía como el fénix, de Samael resucitaré. El soldado giró violentamente y vio a poquísimos pasos de él un hombre de mirada macabra con la piel enrojecida que lo observaba fijamente. Aquella base militar ardió en llamas ese día, tan intensas y tan altas que parecían encender el mismísimo cielo. Allá, en donde todo se hunde bajo ese temible manto de tinieblas, en el que habitan las pesadillas de los niños. Allá, donde lo imaginario se hace real y lo real parece imaginario. Allá, donde todo lo que eres, lo que alguna vez quisiste ser y en lo que nunca deseas convertirte se conjugan en una misma cosa, un nuevo tú. Matías era un niño normal de 7 años. Iba a la escuela, tenía amigos, 2 padres y una casa grande que heredaron sus padres de su recién difunto abuelo y que posteriormente heredaría él. Era hijo único y en su casa no vivía nadie más que su madre, su padre y su tía, y, al estar solo, como cualquier niño de solo 7 años, tenía pesadillas, unas pesadillas peculiares y extrañas. Él tuvo en un momento una familia muy grande, pero entre enfermedades y homicidios, que la policía nunca pudo resolver, solo quedaban los mencionados anteriormente. Lo distintivo de sus sueños es que guardaban una relación indirecta con sus familiares difuntos. Por ejemplo, uno de las criaturas de sus pesadillas calaba unos anteojos muy raros, característicos de su fallecido tío, y en varios sueños portaba un cuchillo, el de su abuelo, que llevaba a todos lados en tiempos pasados. Un día, su tía, simplemente desapareció. No volvió del trabajo, y según sus compañeros nunca llegó allí. Esa noche tuvo una pesadilla en la que apareció una nueva criatura, cuyo cuello rodeaba el hermoso collar que a su tía tanto complacía. Un
Una niña de 9 años, hija única y de padres pudientes de gran influencia, tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña, pero con una soledad incomparable. Sus padres solían salir a fiestas y reuniones del ámbito político, y la dejaban sola. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande. Pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Incluso crearon un vínculo especial. El perro se metía debajo de la cama a dormir con ella todas las noches, y cuando la niña se sentía angustiada o asustada, asomaba la mano por debajo de la cama y se dejaba lamer la mano por el perro. Era como un código entre ella y el perro, y ella se tranquilizaba. Una noche, los padres se pasaron a despedirse de la niña antes de ir a una cena. Estos se fueron como muchas otras veces y pronto la niña se sumió en un sueño profundo. En la noche, un fuerte ruido la despertó. Eran como rasguños leves y luego más fuertes. Ella, temerosa, bajó la mano para que el perro la lamiese. Entonces sintió la húmeda lengua del perro y se tranquilizó. Poco después se quedó durmiendo de nuevo. Cuando se despertó por la mañana descubrió algo espantoso. El perro no estaba debajo de la cama como de costumbre. Ella bajó las escaleras de su gran casa hasta el pasillo del recibidor, para encontrarse con una desagradable sorpresa. Su perro estaba ahorcado en el pasillo con una herida enorme en el estómago, y en el espejo del recibidor rezaba un mensaje que decía: no solo los perros lamen.